Nuevamente, mis hermanos, si quieren ir a Bucaramanga, están cordialmente invitados. Iglesia Gracia y Verdad, allí en Bucaramanga les recibe como hermanos en la fe. Mis hermanos, la última intervención, como se ha anunciado, de esta exposición, acá por el pastor Wilmer, párrafo 14 y 15, vamos a estar centrados en la iglesia local y la vida asociativa. Así que con esta intervención, mis hermanos, cerramos lo que son las exposiciones en este ejercicio que hemos podido desarrollar. Mis hermanos, buenas tardes, el Señor les bendiga. Voy a pedir que una vez más me acompañen en oración antes de dar inicio a esta última parte de nuestra programación. Señor, una vez más delante de tu presencia nos acercamos rogando misericordia y tu gracia para nosotros, Señor. Necesitamos de la asistencia tuya, de tu Espíritu Santo, seas guiando nuestra vida a la luz de tu palabra, para las realidades y verdades de nuestro instrumento confesional de esta comunidad que tenemos, Señor. Gracias sobre tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hasta aquí hemos visto, mis hermanos, simplemente para hacer un repaso, la Iglesia Universal. Vimos la identidad, la perpetuidad y su autoridad, párrafos 1 al 4, quien lo dio nuestro hermano pastor David Torres. En segundo lugar, la iglesia local y su membresía, párrafos 5 y 6 de nuestro capítulo 26 de la confesión por el pastor José Yesid. Párrafos 7 y 8, la iglesia local y su organización, el pastor David Guzmán. La iglesia local y el ministerio de la palabra, párrafos 9 y 11, por el pastor Javier Romero. La iglesia local y su disciplina, la intervención inmediatamente anterior del pastor Javier Martínez. Quiero que terminemos este estudio de este capítulo 26 viendo las iglesias locales y la asociatividad, o la iglesia local y la vida asociativa. Alguien dijo, por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo, los bautistas deben ser verdaderamente independientes, pero no deben estar aislados. Desde sus inicios, los bautistas, históricamente hablando, han sido un pueblo asociativo. No solo defendían firmemente la independencia de las iglesias locales, sino que creían firmemente que las iglesias debían asociarse entre sí para el beneficio mutuo, para cooperar en cualquier mandamiento de Cristo que fuera imposible llevar a cabo por una sola iglesia, y para reflejar la realidad de que el reino de Dios es más amplio que cualquier iglesia local. Retomando un poco el capítulo 26, el párrafo 7, expresa que las iglesias que han sido establecidas es porque Jesucristo es Señor y está activo y tienen en sí mismas todo el poder. Él les concede todo ese poder y se lo da a la iglesia local, no a un organismo superior, no a un obispo, sino a una iglesia, como ya han hecho la intervención nuestros hermanos. En el sistema independiente es imprescindible decir que cada iglesia tiene en sí misma todo lo necesario para gobernarse de manera que no necesita un organismo superior, no necesita la imposición de alguien por encima de la iglesia local. Y eso a menudo nos referimos a ellos como la autonomía de la iglesia. Lo que apunta a la autonomía de la iglesia local es que Cristo ha puesto la iglesia local y en ella todo lo necesario para lograr los propósitos que Él tiene para su iglesia. Quiero desarrollar esta enseñanza bajo dos encabezados principales. El primero va a ser más corto, el segundo es más extenso. En primer lugar, para ver el contenido histórico de estos párrafos, mejor el contexto histórico de estos párrafos. Y en segundo lugar, el contenido de estos párrafos. El contexto histórico, que es importante, no voy a ampliar porque ya los hermanos lo han tocado, pero en segundo lugar, el contenido de estos párrafos 14 y 15. Voy a leerlos. 26:14 dice, como cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares, y ya que en todas las ocasiones están obligados a promoverlo, cada cual dentro de los límites de sus puestos y vocaciones, en el ejercicio de sus dones y virtudes. Entonces las iglesias, cuando sean plantadas por la providencia de Dios, de modo que puedan gozar de la oportunidad para el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí
para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. 26:15. En caso de dificultades o diferencias, ya sea en cuanto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o cualquier iglesia en particular estén preocupadas por su paz, unión y edificación, o que uno o varios miembros de cualquier iglesia sean dañados en o por cualquier procedimiento disciplinario que no esté en consonancia con la verdad y el orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que estén teniendo comunión entre sí se reúnan por medio de sus mensajeros para considerar y dar consejos sobre el asunto en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a estos mensajeros reunidos en asamblea no se les confía ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción alguna sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre alguna de estas o sus miembros, ni para imponer su determinación sobre estas o sus oficiales. El contexto histórico de estos dos párrafos, quiero citar al doctor pastor Samuel Renihan, sostienen que gran parte del contenido del capítulo 26 proviene de dos documentos. Uno de estos fue la Declaración de Saboya, como nos lo explicó el pastor David Guzmán, que era la versión modificada por los congregacionalistas de la Confesión de Westminster, de los presbiterianos en la década de 1640. Los congregacionalistas de Savoy publicaron junto a su confesión lo que se llamó la Plataforma de Gobierno de la Iglesia, una serie de declaraciones que describía cómo las iglesias debían funcionar. Y en nuestro caso, Confesión de Fe Bautista, capítulo 26, párrafos 14 y 15, se toman directamente de la Plataforma de Gobierno de la Iglesia de Saboya, con algunas modificaciones que se adecuan mejor a las prácticas del asociacionalismo bautista, a diferencia de la primera forma de gobierno congregacionalista. Debemos notar una frase que fue eliminada por los bautistas, nuestros predecesores. Los redactores de Saboya declaraban que los ancianos se reúnen en un sínodo, y Thomas Godwin, uno de los miembros más importantes del sínodo de Savoy, señala que el sínodo tiene derecho y jurisdicción sobre las iglesias congregacionalistas. Y ya ven la diferencia en ese punto. Nuestros padres, los precursores bautistas particulares, eliminaron esa frase porque incluso en su primera forma de gobierno congregacionalista, ellos no querían que ninguna clase de organismo superior tuviera jurisdicción sobre las iglesias propiamente dichas. Pero la autonomía del congregacionalismo nos habla de la autonomía e independencia de la iglesia local. En su libro Edificación y Belleza, allí en el capítulo 6, el doctor Renihan hace la siguiente declaración: desde el mismo comienzo, las iglesias bautistas particulares creyeron y practicaron la comunión intereclesial. Ellos sostuvieron que la independencia de las iglesias locales no significa aislamiento, y pusieron esta creencia en la práctica por medio de las asociaciones llamadas originalmente en su tiempo asambleas generales. Por cierto, asociacionalismo, asociación de iglesias era en aquel tiempo asambleas generales. De manera que desde la primera aparición de las iglesias locales que confesaban una fe bautista, esas iglesias siempre procuraron estar unidas y ser reconocidas como un cuerpo que profesaban una sola fe. La primera confesión bautista de Londres, la cual fue publicada en 1644, nació como una iniciativa de las iglesias locales, específicamente 7 iglesias locales, que buscaban ser reconocidas como iglesias ortodoxas y herederas de la Reforma protestante, al igual que las otras iglesias y denominaciones bíblicas. En uno de sus capítulos, hablando de la Confesión de Londres, publicada por primera vez en 1644, dice lo siguiente: aunque cada congregación sea distinta y hay muchos cuerpos independientes, y cada iglesia es compacta y como unidad en sí misma, todas las iglesias deben andar por la misma regla y por todos los medios beneficiosos compartir consejos y ayuda en los asuntos de la iglesia, como miembros de un solo cuerpo con una fe común bajo Cristo, su única cabeza. Este párrafo está mostrando la convicción en su momento de que aunque las iglesias locales están completas en sí mismas, la unidad de la Iglesia Universal de Cristo obliga a las iglesias a beneficiarse mutuamente y buscar ser de ayuda para otros.
entonces en primer lugar el contexto histórico de nuestros párrafos, pero en segundo lugar, y donde va a estar centrada nuestra enseñanza mayoritariamente, el contenido de estos párrafos en segundo lugar. El contenido. La confesión, en sus términos generales, funciona presentando la doctrina básica primero y después expresa los detalles de cómo se desarrolla dicha doctrina. Eso es exactamente lo que tenemos en el capítulo 26, párrafos 14 y 15. ¿Qué hace la confesión en el párrafo 14? Nos presenta la doctrina básica del asociacionalismo y luego en el capítulo 15 la desarrolla o la amplía. Y quiero que con respecto a esto, el contenido de los párrafos, veamos en primer lugar una obligación universal, párrafo 14, la primera parte, y en segundo lugar la asociación formal entre iglesias bautistas, como lo describe la confesión. En primer lugar, una obligación universal. Y dice la confesión, aquí en el párrafo 14, como cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares, y ya que en todas las ocasiones están obligados a promoverlo, cada cual dentro de sus límites, de sus puestos y vocaciones, en el ejercicio de sus dones y virtudes. Allí se utiliza un lenguaje y es interesante cómo lo relaciona. Refiriéndose a todos los lugares, cada iglesia y sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo. ¿En dónde? En todos los lugares. Tenemos entonces aquí que la confesión nos relaciona una obligación universal de cada iglesia local, al afirmar que cada iglesia debe orar por todas las iglesias de Cristo. No solo debemos orar por otras iglesias bautistas reformadas o por nuestras iglesias de la asociación, debemos orar por toda la iglesia de Cristo. Con esto, los primeros bautistas demostraron que ellos no eran sectarios, sino católicos en el sentido de universales, de la iglesia universal. Comprendía que mantenían una comunión con iglesias no bautistas. Sus convicciones se basaron en una sólida doctrina de que la iglesia es universal. Lo vimos con el pastor David Torres, capítulo 26, párrafo 1, la universalidad de la iglesia de Cristo. Mis hermanos, una iglesia local debe tener conciencia de la iglesia universal. La comprensión del aspecto visible de la iglesia universal que tenemos es lo que determina la forma en la que interpretamos las relaciones de las iglesias locales. La confesión expone entonces que la base sobre la que se sostiene esta comunión entre iglesias es una obligación. Cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones están obligados. Esta obligación nace de la realidad de la conciencia de que toda iglesia local debe o se procede de la iglesia universal. Y cuando tenemos conciencia de la iglesia universal, nos lleva a que como iglesias locales busquemos la bendición y prosperidad de otras iglesias locales. No estamos solos en este mundo, nuestra iglesia no es la única. Cuando una iglesia local pierde la conciencia de la iglesia universal, llega a convertirse en un organismo sectario. Somos los únicos. O quizás no seremos los únicos, pero sí los imprescindibles, ¿verdad? O quizás no seremos los únicos, pero somos los mejores. En el cuerpo bíblico, la conciencia de la iglesia universal es fundamental para una correcta comprensión del tipo de relación que se debe tener entre iglesias locales. Si nosotros pensamos sectariamente, pensamos que nadie más está en la verdad, entonces no hay por qué orar por el crecimiento de la iglesia, porque son iglesias infieles, iglesias que se han convertido en sinagogas de Satanás, quizás podemos llegar a decir con nuestro lenguaje profesional. Pero si creemos que aparte de nosotros hay más lugares en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro entorno,
donde se proclama la verdad y donde se congregan verdaderos creyentes, aunque tengamos diferencias en varios aspectos, pero reconozco las gracias de Cristo en ellos, donde Dios es exaltado y adorado verdaderamente, entonces es nuestro deber orar para que la expansión del reino se dé y para que la prosperidad de las iglesias esté aquí en la tierra. La obra de Dios es manifestada en la iglesia y por la iglesia. Mis hermanos, el concepto sectario es destructivo, porque niega la relación que debemos por obligación mantener con otras iglesias dentro del límite, ¿verdad? Nosotros en la ciudad de Neiva compartimos, en algún tiempo estuvimos en la asociación de nuestra ciudad, un fiasco, hace muchos años estamos allí, pero intentamos de reunirnos una vez al mes con hermanos que aunque no tienen nuestra misma confesión de fe, predican el Evangelio de Cristo y no vemos problemas en compartir un devocional y estudiar un libro pastoral y orar por las iglesias de Cristo, tanto locales, regionales y nacionales. Con algunos quizás no podemos tener esa comunión por diferencias, pero podemos orar por ellos. Porque aunque a veces no lo queramos reconocer, el Señor tiene en iglesias carismáticas y pentecostales, tiene pueblo. Y ese pueblo es la Iglesia Universal de Cristo. Romanos 12, 4 y 5 dice: así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también en Cristo. Somos muchos, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo y cada miembro pertenece a los demás. La providencia de Dios limita la capacidad de las iglesias para hacer el bien a las demás. Y dado que hay tantas iglesias en el mundo, pero las iglesias, como dice nuestra confesión, debemos hacerlo cuando tenemos oportunidad y providencia de hacerlo. Hay varias maneras en que como iglesias locales podemos aplicar esta doctrina con otras iglesias verdaderas. Con algunas llegaremos hasta nuestra confesión de fe. Quiero retomar un ejemplo que tomé del pastor Jorge. Para yo llegar de Neiva a Bogotá está, después de Neiva, Aipe, Natagaima, Castilla, Saldaña, El Guamo, Espinal, Melgar, Fusa, Bogotá. Hablando eclesialmente, yo con una iglesia puedo llegar hasta Aipe, hasta Castilla, hasta Espinal si llegamos con nuestros hermanos. Pero con algunas iglesias puede llegar hasta el final, hasta Bogotá, que son ustedes, la Asociación de Iglesias Bautistas de Colombia. Con ustedes llego hasta Bogotá. Con otros no los debemos tirar en el camino, pues mira qué podemos hacer comúnmente y hasta donde podamos y la providencia lo permite. Hay varias maneras prácticas en que como iglesia podemos aplicar esta doctrina de la asociación, formar comunas y ir común con otras. A veces es más fácil buscar el bien y la prosperidad de las iglesias en una zona geográfica específica. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Galacia, capítulo 1, verso 2, a todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz. Las 7 iglesias de Apocalipsis, escribiendo el apóstol Juan, inspirado, Apocalipsis 1:4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. Nuestra confesión dice que según tengamos oportunidad, como miembros podemos servir a otras iglesias de maneras prácticas. Podemos orar, por decir algo muy básico, orar en nuestros servicios de oración y reuniones de oración por las iglesias de nuestra ciudad, departamento, país y para adelante. Eso demostraría amor y unidad. La iglesia de Cristo, Señor, donde tienes a tus salvos, a tus escogidos por toda la iglesia, llámese como se llame, puedo orar. Y quizás como pastores podemos acercarnos a otros para forjar ciertas amistades con sus límites y con la prudencia cristiana. Las iglesias, como iglesias, deberíamos pensar en trabajar juntas y servirnos mutuamente sin que eso viole nuestro compromiso confesional y eclesiástico. Uno de nuestros hermanos con los que nos reunimos en Neiva dice: yo no veo la necesidad de una confesionalidad. Yo le digo, nosotros sí, bueno, eso no nos va a impedir que podamos tener un devocional y orar los unos por los otros. Pero hay mucho más que podamos hacer en cuanto a esa obligación universal hacia la iglesia en todos los lugares. No obstante, tenemos esta responsabilidad, como dice la confesión, por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares.
Es el bien de las iglesias lo que debemos procurar. Aquí la palabra bien tiene el mismo significado de las epístolas pastorales y otras partes de la Biblia, el bien como Dios lo define, como bien. Y la palabra prosperidad en el lenguaje de la confesión no significa riqueza, Señor, dale muchas riquezas a mis hermanos, bueno, esa es la providencia del Señor, sino crecimiento espiritual, aumento en la santidad y que el Evangelio sea extendido a través de plantaciones de iglesias, a través del evangelismo. Esa es nuestra responsabilidad, es una obligación universal que cada miembro de la iglesia ore por el bien y la prosperidad de todas las iglesias. En resumen, el capítulo 26, párrafo 14, muestra que hay obligaciones universales, debemos orar, debemos promover el bien y la prosperidad de las iglesias. Pero tenemos en primer lugar una obligación universal, pero vamos en segundo lugar la asociación formal entre iglesias. La segunda mitad del párrafo 14 considera la asociación formal entre iglesias bautistas y dice así: también las iglesias, al ser establecidas por la providencia de Dios para que puedan disfrutar de oportunidades y beneficios que ellos les brinda, deben mantener comunión entre sí para su paz, aumento del amor y la edificación mutua. El significado contextual de nuestra confesión de fe, esta palabra históricamente comunión, en nuestro contexto puede significar relación afectiva, tener en común muchas cosas. La iglesia tenemos en común cuando hacemos un paseo o organizamos un campeonato de fútbol entre iglesias, quizás, tiempo de comunión entre pastores, ¿verdad? Pero lo que significa comunión en nuestra confesión es relación intereclesial. Y eso lo entendieron los redactores de nuestra confesión según la historia y de esta misma manera lo aplicaron. Aunque averiguando este tema, hay hermanos, iglesias bautistas reformadas, nacionales e internacionales, que niegan este hecho, que la palabra comunión acá signifique asociación con otras iglesias bautistas reformadas, ya que ellos ponen cierta distancia y barrera en la asociatividad. Aunque lo ven, dicen que son confesionales, no lo ven en la forma, y como históricamente se da y como nosotros, el Señor nos ha permitido entenderlo. Y René Hahn ha demostrado mediante una extensa investigación que la frase celebrar la comunión era un término técnico entre los primeros bautistas y que se refería a asociaciones formales, no se refería simplemente a relaciones fraternales o informales. Y el Señor nos muestra a través de las Sagradas Escrituras que las verdaderas iglesias de Cristo deben reconocerse mutuamente como tales y mantener una firme comunión. Una firme comunión. Y después el párrafo 15 nos pasa a presentar que es conforme a la voluntad de Cristo, es decir, la voluntad declarada de Cristo, que las iglesias trabajen juntas por el bien y la prosperidad. Y la forma de hacerlo es que tengan comunión. Así es como funciona la comunión o la asociatividad, precisamente formar asociaciones de iglesias. Por lo tanto, el lenguaje de la segunda parte del párrafo 14 y de todo el párrafo 15 debe entenderse como una referencia a la asociación formal. Nótese que dice que las iglesias deben tener comunión entre sí. Existe una obligación de formar nuestras asociaciones. Eso no significa que toda iglesia bautista esté en condiciones de estar en una asociación, sino que toda iglesia bautista debe buscar dicha asociación o esforzarse por encontrarla, según la oportunidad y el beneficio que presenta. Nosotros, desde tiempo atrás, recordando que duramos 2 años, casi 3 años estudiando antes de asociarnos formalmente, hay un hermano en una iglesia en Estocolmo, con ellos no podemos asociarnos, ellos comparten con nosotros, y el pastor fue reconocido hace 15 días atrás y nos gozábamos en ello, pero con ellos no podemos tener una asociación formal, por supuesto, por la distancia. Luego de ver el contexto histórico de esa palabra comunión, mis hermanos, quiero que veamos a detalle lo que la confesión dice con respecto a la vida asociativa y quiero que lo veamos en 4 cosas. En primer lugar, el propósito de las asociaciones. En segundo lugar, la función apropiada de las asociaciones. En tercer lugar, la resolución de dificultades y diferencias en las asociaciones.
Y cuarto lugar, la limitación del poder en las asociaciones. En ese orden veamos en primer lugar el propósito de las asociaciones. Dice el párrafo 14. La parte final, cuando sean plantadas por la providencia de Dios las iglesias, de modo que puedan gozar de la oportunidad para el beneficio de ellos, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. La paz. Los bautistas creían que las asociaciones ayudaban a preservar la paz mediante la capacidad de resolver diferencias y resolver conflictos juntos. El crecimiento en amor mediante las relaciones naturales y fraternales que se fomentan en el interior y la edificación mutua al trabajar juntas para obedecer los mandatos del Señor. Como asociaciones de iglesia podemos colaborar para realizar diversas tareas importantes como obedecer la gran comisión mediante la plantación de iglesias con una confesión de fe compartida. Es uno de los proyectos que quizás el Señor nos permita hacer más adelante. Apoyar seminarios teológicos responsables ante las iglesias de la asociación para ayudar en la formación de la iglesia local, pero que de ahí salgan pastores, misioneros, ¿verdad? Quizás publicar libros y otros materiales útiles para nuestra iglesia. Tenemos hermanos a los cuales el Señor le ha dado la facilidad para escribir. Yo no tengo facilidad para escribir, pero pastores, hermanos de nuestra asociación ya tienen sus libros y quizás podamos trabajar en su momento con ellos. Quizás proporcionar asistencia financiera a las iglesias necesitadas, como decía el pastor Romero, que las iglesias pudientes puedan ayudar a las otras, que por el momento no las hay, pero que el Señor nos prospere en ese sentido si es su voluntad. Dice más, los bautistas fundamentaron la doctrina del asociacionalismo en las Escrituras. En la Asamblea General de Londres de 1689 proporcionó el siguiente respaldo bíblico para su relación o asociación formal. Hechos 15. Dijeron que este capítulo de Hechos 15 muestra que las iglesias debían reunirse para dar consejo después de una consulta y deliberación seria sobre asuntos de controversia que permanecían en duda para cualquier iglesia en particular. Al menos dos iglesias participaron del Concilio de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén y la de Antioquía. En Romanos 15, 26, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres de los santos que están en Jerusalén. La Asamblea General de Londres afirmó que esto demuestra que las iglesias deben dar y recibir en caso de pobreza y necesidad de alguna iglesia en particular. Uno de nuestros compromisos cuando nos asociamos es que nuestras iglesias se comprometen a dar, no un monto específico, depende de la capacidad de la iglesia, pueda dar, y eso es parte de lo que vamos a hacer mañana, dar el informe financiero. No es mucho, pero hay algo ahí. Las iglesias de Macedonia y de Acaya tuvieron recursos financieros para dar a la iglesia de Jerusalén, 2 Corintios 9, 12 al 15. Según la Asamblea General de Londres, las iglesias debían enviar a sus hermanos dotados para que utilizasen sus dones en la edificación de las iglesias que la necesitaban. En Hechos 11, 22, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a la iglesia de Antioquía. Y 1 Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque muchos son un solo cuerpo, así es con Cristo. Todas las iglesias somos parte del cuerpo de Cristo y todas somos responsables entre sí para el bien en cuanto a la pureza de la doctrina, el ejercicio del amor y la buena conducta. Así, de esta manera, la Asociación General de Londres de 1689 argumentó que las asociaciones formales son bíblicas, aunque algunos no nieguen, aun siendo bautistas confesionales. Vimos entonces en primer lugar el propósito de la asociación, veamos en segundo lugar la función apropiada de las asociaciones. Ya hemos presentado el resumen de la doctrina bíblica del asociacionalismo en el párrafo 14. Y la confesión pasa a abordar la función apropiada de las asociaciones en el párrafo 15. Comienza a discutir cómo deben funcionar las asociaciones, estableciendo varios tipos de dificultades y diferencias que podrían surgir entre las iglesias que mantienen una comunión. Dice el párrafo 15, en caso de dificultades o diferencias, ya sea en cuanto a la doctrina o el gobierno de la iglesia. Entonces,
la confesión en este párrafo 15 nos enseña cómo deben funcionar las asociaciones, estableciendo varios tipos de dificultades que se puedan presentar a nivel de iglesia o de asociación en el sentido de la unión que podemos tener. En primer lugar, dificultades y diferencias entre las iglesias asociadas. Casos de dificultades o diferencias, ya sea en materia de doctrina o el gobierno de la iglesia, o como se llama comúnmente, administración. Las dificultades se refieren a cuestiones difíciles y posiblemente confusas que deben ser analizadas y resueltas bíblicamente entre las iglesias asociadas. Las diferencias son puntos en que las iglesias o sus miembros han establecido diferentes creencias o prácticas y es necesario la asociación. Las dificultades y diferencias pueden ocurrir en dos áreas diferentes según la confesión. Pueden ocurrir en asuntos de doctrina o en asuntos de gobierno de la iglesia o administración, como pudiésemos decir. Birmingham escribe oportunamente: tenemos 4 cosas entre nosotros. Hay 4 posibilidades que el asociacionalismo aborda. Primero, dificultades en la doctrina. Segundo, dificultades en la administración. Tercero, diferencias en la doctrina. Cuarto, diferencias en la administración. Quiero que consideremos algunos ejemplos prácticos de esto que se vivió históricamente o que podemos vivir en nuestras iglesias o a nivel de nuestra asociación en cuanto a la doctrina. Los primeros bautistas tuvieron que resolver la cuestión de cómo responder a la doctrina de la justificación eterna. Quienes se suscribían a la segunda confesión bautista de Londres se oponían unánimemente a ella, pero no todos sabían cómo refutarla bíblica y teológicamente. Esta es una dificultad doctrinal. Hubo una controversia sobre el canto de himnos. Es un ejemplo de diferencia doctrinal en cuanto al canto de himnos, que no estaba codificada en la confesión, no estaba contenida en la confesión. Las iglesias de la Asociación Bautista de Londres tenían diferentes perspectivas sobre esta cuestión. Algunas creían que las congregaciones debían cantar himnos, mientras que otras no, y esa diferencia provocó un gran conflicto que la asociación intentó resolver, aunque al final fracasó. Parte del punto que nosotros tocamos con este ejemplo es esa controversia en cuanto, hermanos, ¿vamos a ser uniformistas o va a haber libertad en este sentido? No, hermanos, no solamente es el gloria, no es el himnario gloria. El principio regulativo de la oración indica que no solamente en una iglesia se pueden cantar himnos, gloria a Dios por los himnos, pero la iglesia asociada que no cante himnos no la vamos a desechar, ¿verdad? Lo mismo observamos en la materia administrativa o el gobierno de la iglesia. No todas las iglesias estaban de acuerdo en cómo pagar a sus ministros. La asociación apoyó una obra anónima de Benjamin Kish, la reivindicación del mantenimiento del ministro del Evangelio, para ayudar a las iglesias a resolver esa diferencia administrativa. En cuanto a otro ejemplo de dificultad administrativa, iglesias podrían tener dificultades para implementar algo como enviar un misionero, capacitar o apoyar a pastores. Birmingham nos muestra una dificultad administrativa reciente y ofrece un ejemplo relacionado con las ofrendas de la iglesia. Él dice que la asociación propuso una pregunta a la asamblea, a la asociación, sobre si los pastores debían ser conscientes, es decir, conocer la cantidad de dinero que sus miembros ofrendan a las iglesias. ¿Qué dicen ustedes? Allá no lo dicen, no sabemos qué pasó. Una pregunta genuina que surgió. Pero la confesión también describe 3 situaciones donde podrían surgir estas dificultades y diferencias. Indica que podrían ocurrir en la iglesia en general o en cualquier iglesia en particular o con respecto a cualquier miembro o miembros de una iglesia X, que dice la palabra, la confesión, párrafo 15. En caso de dificultades o diferencias, ya sea en cuanto a la doctrina del gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o iglesia en particular están preocupadas por su paz, unión y edificación, o en que uno o varios miembros de cualquier iglesia sean dañados en o por cualquier procedimiento disciplinario que no esté en consonancia con la verdad y el orden. Ya lo citó un poco ahorita que habló nuestro pastor Javier Martínez acerca de la disciplina eclesial. Él se me da, por lo tanto no va a tomar lo que ya dije. La confesión afirma que de alguna manera sería apropiado que una asociación interviniera y asesorara sobre asuntos, no solo entre iglesias miembros, sino también de las propias iglesias independientes. Puede darse una situación en que un miembro de una iglesia cree una cosa y otro miembro cree otra, de modo que produzca una diferencia
que amenace con causar división y los ancianos de la iglesia local no puedan resolverla, está bien que esa iglesia sociedad llame refuerzos, ¿verdad? También hay casos en que los ancianos de una iglesia tienen una disputa doctrinal difícil de resolver dentro de una iglesia local. La confesión indica que en casos como estos es apropiado que una iglesia local busque el consejo de la asociación en la cual está. Es decir, se agotaron las instancias de la iglesia local, estamos asociados, ¿qué vamos a hacer? Cuando están todas las instancias locales agotadas, voy a acudir a la asociación para pedir ese consejo. La asociación también puede brindar recursos a miembros de la iglesia que consideren haber sido perjudicados por la aplicación indebida de la disciplina o censura eclesiástica, indicando que los miembros de cualquier iglesia sean perjudicados en o por cualquier procedimiento de censura que no sea conforme a la verdad, y el orden puede solicitar ayuda a la asociación, y esto tiene un orden regulativo también para que escale y llegue allá. Nosotros como asociación no podemos escuchar a un miembro que venga dando quejas de su iglesia. Nosotros hablamos con los representantes para ver cuál es el asunto. No nos podemos saltar los pasos, ni nosotros permitir que venga un miembro de una iglesia a traer una queja cuando no ha hecho lo pertinente en su iglesia local. Hemos visto en primer lugar el propósito de las asociaciones, en segundo lugar la función apropiada de las asociaciones, veamos en tercer lugar la resolución de dificultades y diferencias en las asociaciones o a nivel de asociación. Dice el párrafo 15, es conforme a la mente de Cristo que muchas iglesias que celebran la comunión juntas se reúnan por medio de sus mensajeros para considerar y dar su consejo sobre el asunto en cuestión para ser informado a todas las iglesias involucradas. Oiga, un punto de iglesia, hermanos. La asociación es de iglesias y no de pastores. Donde nos reunimos a hacer unas charlas pastorales, sí, ahí estamos como representantes, pero los asuntos asociativos siempre se deben manejar y tratar a nivel de la iglesia local, y hay un conducto regular en nuestras políticas asociativas, que los invito a que lo lean, allí está claramente establecido cómo debe ser el proceder. El mecanismo formal mediante el cual las asociaciones deben abordar las dificultades y diferencias consta de tres partes. En primer lugar, los mensajeros de la asociación deben reunirse para considerar un asunto, dice la confesión en el párrafo 15. El asunto a considerar debe ser claramente conocido y comprendido por todos los mensajeros de la asociación. Si nada de esto impide que la asociación en su conjunto vote para nombrar un comité quizás más pequeño para estudiar y considerar un asunto particular en cuestión, los resultados del estudio y el análisis o la conclusión a la cual llega deben darse a conocer a todos los mensajeros de la asociación. Somos 8, quizás delegamos a 3 iglesias, hermanos, por distancia y todo, vayan a ayudar a esta iglesia, pero por favor nos dice qué pasó y si le podemos ayudar en algo. Los resultados del estudio deben darse a conocer a todos los mensajeros, no solo a un comité más pequeño. Solo así los mensajeros de las iglesias pueden considerar un asunto como lo exige la confesión. En segundo lugar, hablando de la resolución de dificultades y diferencias en las asociaciones, cómo se proceder. En segundo lugar, los mensajeros de la asociación deben dar su consejo. Es importante comprender que la asociación no tiene ningún poder para dar directivas o órdenes vinculantes a iglesias o individuos. Más bien, su única facultad en asuntos difíciles y diferentes es dar consejo. Sé de casos aquí en Colombia, la Iglesia Bautista Reformada, que esto no lo llevan a cabo, sino que quieren llegar a la iglesia a determinar sobre las iglesias e imponer el orden en la iglesia local, como pastores de otras iglesias, a imponer y a alterar el orden que tiene la iglesia local. Ellos pueden dar consejo, ayudar en el proceso, pero no pueden determinar sobre X o Y iglesia local. Es importante comprender que la asociación no tiene ningún poder para dar directivas o órdenes. El consejo dado por la asociación nunca debe provenir de un funcionario de la asociación ni de un grupo de mensajeros, como un pequeño comité, sin el consentimiento de todos los mensajeros de la asociación. Y si bien es cierto que el comité aprobado por la asociación, por los mensajeros, podrá recomendar cierto consejo en una situación particular, la confesión establece claramente que los mensajeros de la asociación son los únicos autorizados para dar ese consejo a las partes involucradas
El consejo debe ser deliberado en la Asamblea General y votado y aprobado por los mensajeros de la asociación antes que pueda ser entregado a las partes involucradas. Pero también nos enseña que los asuntos de la asociación los trata la asociación, y esta es quien nos trata, no organismos subordinados. Nosotros siempre hemos dicho desde el principio, si queremos asociarnos, nos vamos a sentar en una mesa donde todos somos iguales, donde hay paridad, no importa cuántos años lleves, cuántos ministerios lleves, no importa cuántos miembros tenga tu iglesia, nos vamos a sentar como iguales. Nadie va a determinar por tiempo o por estatus académico sobre otra iglesia, nos sentamos como iguales, aunque debemos reconocer las gracias del Señor a nuestros hermanos, a los cuales el Señor le ha dado dones especiales, y eso debemos reconocerlo, pero eso es diferente a querer imponer autoridad aún dentro de la misma, aún llamando asociaciones de iglesias bautistas reformadas. En tercer lugar y último lugar de este punto, el consejo dado por los mensajeros debe ser comunicado a todas las iglesias, y eso es congregacionalismo. No nos quedamos los mensajeros aquí y sí, ayudamos con esto. Las iglesias, nuestras iglesias locales deben ser informadas. Haciendo la salvedad que mensajeros nos referimos a los representantes de las iglesias. Esto significa que no solo los mensajeros reciben un informe completo del consejo que vamos a dar, sino que los miembros de las iglesias de la asociación deben recibir un informe del consejo dado en la situación particular. La asociación debe publicar un informe de sus consejos a los miembros de las iglesias que lo componen, ya que cada miembro de una iglesia asociada es miembro de la asociación en su conjunto. Es una asociación de iglesias, no de pastores. El fundamento bíblico para esto lo cita para la práctica de esta parte de la vida asociativa, Hechos 15, versos 2, 4, 6, 22, 23, 25. Los mensajeros del concilio de Jerusalén se reunieron para considerarlo. Así todos los asuntos cristianos que debían circuncidarse, debatieron el asunto y abiertamente en la Asamblea General, debatieron, formularon su consejo, se envió una carta a todos los miembros de todas las iglesias en su consejo. Hemos visto el propósito de las asociaciones, la función apropiada de las asociaciones, la resolución de dificultades y diferencias en las asociaciones, pero veamos en cuarto y último lugar, pero después sigue la conclusión. Cuarto y último lugar, la limitación del poder en las asociaciones. Y dice al final del párrafo 15, sin embargo, a estos mensajeros representantes de las iglesias en la asociación, reunidos en la asamblea o en la asociación, no se le confía ningún poder eclesiástico propiamente dicho ni jurisdicción alguna sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre alguna de estas o sus miembros, ni para imponer su determinación sobre estas o sus oficiales. Estas palabras imponen 4 limitaciones a las asociaciones formales. ¿Cuáles son esas 4 limitaciones a las asociaciones? En primer lugar, las asociaciones no tienen poder eclesiástico propiamente dicho. Esto significa que las decisiones, pronunciamientos y consejos no tienen autoridad para obligar a las iglesias locales ni para obligar al consejo que ellos les dan. Las iglesias locales son independientes, autónomas, con autogobierno, son independientes de cualquier jerarquía o organización, como lo explicó el pastor David Guzmán esta mañana, frente a otros modelos de iglesias y sus relaciones, ¿verdad? Sin embargo, como asociación pueden ejercer una fuerte presión informal sobre las iglesias mediante las decisiones, pronunciamientos y consejos. Es decir, si una iglesia, no tenemos poder eclesial, pero si una iglesia se acerca a pedirnos consejos, deliberamos entre los representantes, le presentamos el consejo y dije, no me gustó ese consejo. No lo podemos obligar. No lo podemos obligar, pero sería contradictorio que una iglesia local, después de agotar su instancia locativa, vaya a una asociación y rechace el consejo. No tiene sentido. En segundo lugar, las asociaciones no tienen jurisdicción sobre las iglesias mismas. Esto significa que no tienen derecho a gobernar ni a imponer decisiones judiciales sobre las iglesias ni dentro de ellas, las que componen la asociación. Solo la congregación de una iglesia local tiene jurisdicción exclusiva sobre su iglesia bajo la autoridad de Cristo.
No hay entes externos a la iglesia local y la autoridad propia que el Señor les ha dado. En tercer lugar, las asociaciones no pueden ejercer censura alguna sobre las iglesias ni sobre personas. Benjamin Kish explicó el significado de censura y él escribió lo siguiente: en cuanto a las censuras eclesiásticas, solo entiendo dos, además de la suspensión. Primero, retirar a un miembro que se comporta desordenadamente, y segundo, expulsarlo o excomunicarlo. Por tanto, la prohibición de censurar impide a la asociación ejercer disciplina eclesiástica sobre alguien. La asociación no puede negar la Santa Cena ni expulsar a miembros de una iglesia local. Es nuestro consejo que expulsen a tal miembro, es nuestro consejo que le nieguen o ir a imponer esa orden allá, no podemos hacer. En cuarto y último lugar, los mensajeros de la asociación no pueden imponer su decisión a las iglesias ni a sus directivos o al orden en la membresía. Esto significa que si bien la asociación puede tomar decisiones, lo cual es necesario para asesorar en asuntos de diferencias y dificultades, no hay autoridad para imponer la decisión a ninguna iglesia ni a ningún directivo de la iglesia. Si las iglesias locales desean imponer el consejo de la asociación, pueden hacerlo. Las iglesias locales también pueden rechazar el consejo de la asociación, y ya hablamos de esto. Finalmente, mis hermanos, cabe señalar que estas limitaciones a la autoridad asociativa no le impiden en absoluto llegar a conclusiones sobre diferencias y dificultades, ya que ello contraería la parte anterior de la confesión de la que hemos hablado. Ni identificar herejes y pecadores impenitentes en las iglesias, ni publicar sus conclusiones sobre estos asuntos a todas las iglesias. La asociación debe poseer esa autoridad para tener motivos para acusar a las iglesias miembros por su incumplimiento de la fidelidad en estos asuntos. En nuestros estatutos asociativos, políticas asociativas, tenemos un orden para las iglesias que quieran ingresar, pero también por qué causa las iglesias pueden ser expulsadas o salir de la vida asociativa cuando no cumplan con ciertos requisitos. La independencia es poder eclesial recíproco. Cada iglesia es igual en posición. No podemos imponer o destituir oficiales, a diferencia de un sistema episcopal o un presbiterio que sí lo puede hacer por su sistema de gobierno. Una asociación no puede imponer sus consejos sobre las iglesias. En el sistema independiente congregacionalizado, las iglesias tienen libertad de tomar o dejar el consejo nuevamente. ¿Es claro? Quiero terminar con unas aplicaciones conclusivas extraídas del libro La vida asociativa de la iglesia, del pastor Dr. Samuel Reynal. 3 cosas a modo de aplicación, y nuestra confesión nos enseña a menos 3 cosas importantes: compromiso, participación y preparación. Compromiso, participación y preparación. En primer lugar, compromiso asociativo. Nuevamente el párrafo 15, las iglesias deben tener comunión entre sí. Apela al compromiso que hacemos al formar parte de la asociación en amor, amistad y apoyo mutuo, a fin de colaborar con el logro de metas nobles a nivel de asociación, pero apoyar a nuestras iglesias hermanas, el bien y la prosperidad de las iglesias, su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Al reunirse las asociaciones de iglesias confesionales, se acuerdan convivir mutuamente a fin de lograr dichas metas. Mañana vamos a empezar a proponer cositas, todavía no, pero mañana vamos en la asamblea formal, mañana vamos a comenzar a proponer qué podemos hacer en el orden que está establecido en nuestras políticas asociativas. Pero significa permanecer juntos y apoyarnos entre sí, incluidas decisiones en las cuales discrepamos. No hemos tenido todavía a nivel de asociación, en los representantes, en nuestras reuniones, disputas, pero sí me gusta el amor y el espíritu que tenemos. Porque si el pastor David Guzmán dice algo, nosotros lo hacemos. No, yo digo algo, pienso que está bien y mi hermano me dice, ¿por qué no por este lado? Sí, hagámoslo, concertémoslo, ¿no? Y es bonito. Aquí tenemos una analogía con la vida de la iglesia en los capítulos 26, párrafos 2 y 13, donde los miembros de la iglesia deben colaborar aun cuando las cosas no salen de la forma en que ellos quisieran. Ellos esperan en Cristo, hablando de la disciplina que nos habló el pastor Javier Martínez,
mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Tener comunión entre sí requiere un compromiso en las buenas y en las malas. Hay diferencia, no me gustó lo que dijo este pastor, esta decisión que tomó, bueno, pero estoy asociado y la respeto y la acato. Segundo, participación asociativa. Estar asociado requiere participación. De nuevo, las metas del asociacionalismo son el bien y la prosperidad de todas las iglesias, la paz, el amor y la edificación. Las iglesias que están asociadas están obligadas a promover sus metas y disfrutar de oportunidad y el beneficio que esto representa para ellas. Al formar una asociación debemos preguntarnos, ¿qué dones tiene la iglesia local que podamos compartir con las otras? ¿Qué podemos hacer para el bien y la prosperidad de todas las iglesias asociadas? ¿Cómo podemos compartir los pastores? Que quizás podemos compartir en iglesias en necesidad. Que alguno de nosotros fallezca, que un pastor está en una operación por unos meses y los hermanos dotados apenas están desarrollándose. La iglesia, la asociación puede estar allí para brindar ese apoyo. Hermanos dotados que podrían ayudar en otras iglesias, diáconos que pueden ayudar con las habilidades. A veces la mentalidad puede ser que pensemos como iglesia, y quizás esto para los que están aquí, como parando el oído, voy a ver cómo es eso, los hermanos que están invitados, y quizás pensemos en qué beneficio trae la asociación para mi iglesia. Mejor sería la pregunta, ¿qué beneficio puede mi iglesia local aportar a la asociación? Vivimos en una cultura consumista que piensa en nosotros mismos y en nuestras iglesias locales, y eso no está mal, debemos pensar en ello, pero por fuera de ellas, el Señor y en la asociación propiamente dicho. Tenemos que pensar en otros, recordar la palabra del Señor Jesucristo, más bienaventurado, ¿verdad? Que recibir. Eso es asociacionalismo. Damos a otros de lo que recibimos del Señor y tenemos, recibimos, damos de lo que tenemos. Tercer y último lugar, preparación asociativa. El asociacionalismo requiere preparación. El párrafo 15 trata de asuntos importantes que no deben tomarse a la ligera, las dificultades de las cuales hablamos, las diferencias en doctrina o en gobierno de la iglesia. Las reuniones en la asociación deben tratar temas serios y esto requiere prudencia y profunda reflexión. Los mejores debates que tendrán en las reuniones de la asociación y las mejores conclusiones a las que se llegarán tendrán lugar cuando sean dadas de antemano y con una consideración cuidadosa de esos asuntos, cuando se consideran las ideas según las escrituras y se presenta a partir de posturas razonadas de principios bíblicos establecidos, de fundamentos bíblicos. Y una ventaja sobre nuestros padres y hermanos es que de forma mucho más fácil podemos comunicar de antemano los temas que se analizarán. En las iglesias, no desde aquí que fuera el hermano en caballo a decirle al otro, ahorita a un clic de distancia, ¿verdad? Los consejos que nos damos mutuamente deberían ser el fruto de la preparación cuidadosa, gobernada por el amor fraternal. También significa que venimos en humildad. Es bueno pedir consejo. Y decir, no sabemos si es suficiente nuestro conocimiento sobre este asunto, así que siempre y cuando se nos pida que presentemos temas para el debate en la asociación, hagámoslo, reflexionemos. Las asociaciones, cuando funcionan apropiadamente, ayudan a las iglesias en asuntos importantes y eso requiere de nosotros nuestra mejor preparación, de nosotros, de nuestras iglesias representadas. Eso es la vida asociativa. Las iglesias locales y la asociatividad y a lo que debemos estar dispuestos y a lo que el Señor debe ser nuestra petición como iglesias locales, que nos ayuden como iglesias locales siendo parte de una asociación. Espero que la gracia del Señor nos asista en este caminar. Estamos empezando a andar, ¿verdad? Así como un bebé empieza a andar, como asociación no tenemos experiencia, pero el Señor nos ayuda y bueno, sí tenemos personas que nos están ayudando en los procesos y tenemos hermanos pastores a los cuales reconocemos su trayectoria ministerial y apenas están por encima de nosotros, escuchamos sus consejos, su experiencia y nos
ayudamos mutuamente para el bien de nuestras iglesias y para la gloria del Señor. Padre, gracias damos por todo este tiempo que nos has permitido llevar a cabo y compartir, Señor, todos estos temas que hemos podido abarcar, Señor, a través del capítulo 26 de nuestra confesión de fe en esta comunidad que nos reúne. De esta asociación, Señor, la cual nos has permitido formar por esta primera asamblea. Bendice la iglesia local de cada uno de mis hermanos. Bendice cada pastor de la iglesia local, Señor. Y que este génesis, este comienzo, Señor, que tenemos, este proyecto, Señor, sea para la gloria tuya, pero para el bien de cada una de nuestras iglesias locales. Que todo lo aprendido, Señor, que todo lo expresado, podamos llevarlo a cabo en nuestras vidas, pero transmitirlo y enseñarlo en nuestras iglesias locales. Señor, para entender que al final la gloria no es para ninguna iglesia en particular, no es para la asociación, la gloria es de principio a fin para que el dueño, cabeza, rey y ordenador de su iglesia, para Cristo, para él la gloria. Si hacemos algo, Señor, que sea pensando en tu gloria, en la manifestación de tu gloria a través de nosotros, indignos, de iglesias locales, Señor, imperfectas, en las cuales te estás perfeccionando día a día. Pero en este caminar, Señor, entendiendo que no somos personas o en el ejemplo de iglesias deambulando solas por el mundo, estamos acompañados, tenemos compañía, Señor, no andamos solos, no está bien andar solos. Y nos enseñas a compartir esta comunidad con nuestros hermanos. Bendice esta asociación y cada una de las iglesias asociadas. Los hermanos que están en proyecto de asociarse, Señor, la gracia tuya y de acuerdo a tu voluntad. En la misericordia y la gracia tuya descansamos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, con esta intervención damos por terminada todas aquellas enseñanzas que como parte de esta actividad habían sido propuestas. Desde un inicio en que se habló acerca de esta primera asamblea, se propuso de que aprovecháramos el tiempo para que las diferentes iglesias representadas, los participantes, los hermanos que pudieran venir de esas iglesias, pudieran estar también en un momento donde fueran instruidos y enseñados. En principio teníamos el interés de que un pastor nos acompañara por algunas providencias del Señor. No fue posible, pero los hermanos pastores que hacen parte de las iglesias asociadas, a bien se acordó en poder traer estas ponencias, estas enseñanzas como parte de este momento de instrucción y capacitación. Y creemos que el Señor nos ha bendecido. Hemos abarcado un capítulo importantísimo de nuestra confesión. Hemos visto mucho acerca de nuestra identidad, de lo que somos como iglesias bautistas, pero sobre todo, mis hermanos, de la importancia de nuestra vida asociativa. Vemos que el Señor nos ha bendecido y permita a nuestro buen Dios poner estas cosas en práctica en cada una de nuestras iglesias locales, en nuestras vidas de manera personal, pero también en las vidas de nuestras iglesias locales. Así que, mis hermanos, la gloria y la honra sea para el Señor en todos estos momentos que nos ha permitido compartir. Esta ha sido una exposición de eclesiología bautista muy rápida, pero creemos que lo visto es necesario, porque también que lo visto nos permite seguir creciendo en esa unidad y en esa fraternidad.